Capítulo 66. Edric IV. Edric detestaba vivir en esa pequeña choza de una fortaleza. Era demasiado simple y escasa, y no digna de un Stark de Invernalia. Por supuesto, no estaba seguro de si debía quejarse considerando la vida que habían llevado como mercenarios entre la Compañía de la Rosa. Muchos miembros de la compañía habían decidido trabajar para él, cuidando la tierra y actuando como comerciantes en Pueblo Invernal y Puerto Blanco, por lo que estaban obteniendo algunos beneficios de todo eso, y esperaba que pronto pudieran eliminar algunas de las viejas paredes derruidas de la fortaleza y reemplazarlas con algo mejor. Pero antes de que pudieran hacer eso, Edric sabía que tenían que discutir cosas. Su esposa Serena, incluso Digna, y sus hijos Cregard y Torren estaban presentes en su estudio. Era mejor mantener estas reuniones solo entre los cuatro. Así habría menos posibilidades de que algo se filtrara a Verón, quien estaba sorprendentemente bien informado. Ha pasado algún tiempo desde la última vez que revisamos los libros para ver cómo progresan las cosas con la resistencia, comenzó Edric, sintiéndose tonto por haberla llamado resistencia, pero sabiendo que tenía que quedarse. Por lo tanto, pensé que sería prudente hacerlo. Sacó un pergamino y lo leyó en voz alta. Tenemos unos 3000 hombres entrenados y preparados para luchar en cualquier momento. Jasper Long ha estado entrenando hombres en lo profundo de las colinas orientales, y Lord Ornwold ha estado preparando sus levas. Lord Bolton ha vigilado más de cerca el pasadizo y ha recordado a Lord Manderly sus lazos familiares. Eso era importante. Manderly bien podría cambiar el rumbo en cualquier guerra civil. Lord Karstark se ha estado reuniendo con los señores menores y los ha puesto de nuestro lado. Tomó aire. Y Honumber ha reafirmado su compromiso con el nacimiento de su hijo. Edric era abuelo ahora que Arrana había dado a luz a un niño. Serena habló. Eso es bueno, significa que estamos manteniendo las cosas seguras y fiables. Manderly no debería ser demasiado difícil de convencer, sabe hacia dónde van las cosas. Verón puede tener a los señores del oeste, pero los señores del este siempre fueron más favorables a nosotros. Además, el propio Cerwyn está envejeciendo y podría no estar allí por mucho más tiempo. Edric asintió. Cerwyn le había ganado la última guerra a Verón, o más bien había comandado las tropas de su sobrino de tal manera que hizo inevitables esas negociaciones. Edric estuvo de acuerdo. Nuestras fuentes informan que Cerwyn definitivamente no podrá luchar si hay otra guerra. Y que el propio Verón ha estado experimentando algunas de las consecuencias negativas de la última guerra. Edric no sabía realmente cómo sentirse acerca de su sobrino. Por un lado, estaba orgulloso de que el chico estuviera dando una pelea tan dura. Por otro lado, le molestaba que el chico estuviera negando lo que era legítimamente suyo. En consecuencia, esto podría significar que el hijo del chico, Donor, lidere sus fuerzas en la batalla. Torren habló entonces. Si Donor lidera sus fuerzas en la batalla, creo que sufriremos pérdidas tempranas, pero podremos ganar a largo plazo. El hombre no tiene paciencia, según Aregelle. Había sido parte del tratado. Aregelle debía vivir en Invernalia para conocer a su prometido antes del matrimonio. Informaba con frecuencia sobre lo que sucedía, aunque Edric sospechaba que Verón lo sabía, lo que simplemente aumentaba sus sospechas. ¿Estás seguro de que eso es lo que quiere decir? Preguntó a su hijo, que estaba más cerca de Aregelle por ser de una disposición similar a la de ella. Estoy seguro, padre. Leo las cartas que envía numerosas veces y no hay nada que sugiera que hayan sido manipuladas, respondió Torren. Muy bien, respondió Edric, decidiendo confiar en su hijo. Ahora, Cregard, está el asunto de tu matrimonio. Su hijo estaba en sus veintitantos y era un buen muchacho, fuerte, atlético y carismático. Sería un buen señor algún día. Están las opciones de la hermana de Lord Bolton, la hija de Lord Ornwold, la sobrina de Lord Karstark o la hija de Lord Manderly. La hermana de Bolton viene con una gran dote, al igual que la de Manderly. Las otras dos traen más hombres. Eso era algo que Edric había encontrado bastante extraño. El hecho de que Manderly y Bolton pudieran reunir unos 4000 hombres en un instante, pero que Karstark y Ornwold pudieran traer 5000 hombres cada uno se arañaban el fondo del barril. Cregard guardó silencio por un momento, considerando qué camino deseaba tomar. Finalmente dijo. La hermana de Lord Bolton. Aseguraría lazos más estrechos entre nuestras dos casas y aseguraría que tengamos fondos suficientes para una guerra más larga. Entonces le escribiré a Lord Bolton para confirmarlo, confirmó Edric. ¿Qué pasa con nuestros propios hombres? ¿Cómo estamos allí? Preguntó Serena. Edric tomó una respiración profunda y luego respondió. Tenemos 500 hombres, entrenados y listos, preparados para luchar en cualquier momento.
Combina eso con los hombres que Lon ha estado entrenando y estamos listos para revelarnos en cualquier momento. Entonces, ¿qué estamos esperando? Deberíamos empezar tan pronto como sea posible, dijo Serena. Cuanto más tardemos, mayores serán las posibilidades de que Verón descubra lo que estamos haciendo. Madre tiene razón, padre, dijo Torren. Cuanto más tardemos, más difícil será poner todo en marcha. Y sí, existe un argumento para asegurarnos de que todos estemos preparados. Pero, ¿quién define lo que significa estar preparado? Sabemos dónde están sus debilidades. Tenemos que explotarlas. Estoy de acuerdo con Torren, padre, dijo Kregard. Debemos actuar ahora, antes de que las cosas cambien. Edric no estaba seguro de estar de acuerdo con sus hijos y su esposa, pero sabía que tenían que actuar en algún momento, y por lo tanto, tomó una respiración profunda y dijo: muy bien. Kregard, hablarás con Bowen Marsh y te asegurarás de que nuestros hombres estén listos. Yo hablaré con Lom y haré que traiga a los hombres de las colinas. Serena, envía las cartas a Bolton, Karstark, Ornwood y Umber. Nos levantaremos antes de que termine este año. Capítulo 67. Cuervo de sangre sexto, las tierras del oeste y el norte están en completo caos. Edric Stark ha levantado a la mitad de los señores del este del norte para su causa y ha traído de vuelta a la Compañía de la Rosa al reino. Las tierras del oeste están divididas entre aquellos que apoyan a Lord Tarbek, principalmente señores menores y sus vasallos, y aquellos que apoyan a Gerald Lannister y el orden establecido. Hasta ahora, parece que Lannister está teniendo dificultades. Ha sufrido derrotas en la sala de Tarbek, el bosque de cenizas y campo de maíz. Y parece que él mismo resultó herido durante la última batalla. Su primo, Ser Titos, está comandando a los leales a Lannister. En el norte, la situación es solo ligeramente mejor. Verón Stark rechazó un asalto inicial en la batalla del Río Blanco, pero perdió a su preciado comandante, Lord Cerwyn. Las fuerzas de Manderly derrotaron a las fuerzas de Ryswell en la batalla de la Cresta Blanca, aunque no está claro si Manderly lucha por Edric Stark o no. En otro lugar, Umber derrotó a los clanes de la montaña y marcha sobre Invernalia desde el norte. En resumen, estas dos regiones están en caos, resumió Cuervo de Sangre, leyendo los informes que sus espías habían enviado. ¿Cómo había pasado por alto la situación en el norte? No lo sabía. Entonces, ¿qué se debe hacer?, preguntó Maekar. Parecía imperioso y, francamente, Brinden se sorprendió de que no lo estuviera reprendiendo por todo esto. ¿Enviamos hombres a ambas áreas, o solo a una? Brinden consideró la pregunta. Las tierras del oeste aportaban más ingresos al tesoro, pero el norte era el más grande y leal de todos los reinos. Si los Blackfyre venían como sospechaba que lo harían, necesitarían ambos, pero solo uno podía salvarse en ese momento. Bajo las órdenes de Su Majestad el Rey, comandarás un ejército a las tierras del oeste para ayudar a defender el área de los rebeldes. Brinda consejo y apoyo donde sea necesario a Lord Gerald, y trae la cabeza de Lord Tarbek de vuelta a desembarco del Rey. Tomó aire y luego dijo: tendremos que confiar en que Lord Verón podrá defenderse por sí mismo contra su tío rebelde. En realidad, deberían haber ejecutado a Edric Stark cuando tuvieron la oportunidad. Debería haber sido más firme en ese punto. ¿Y qué hay de otras áreas? Era Aelor, príncipe de Rocadragón y primero en la línea sucesoria. ¿Vamos a vigilar otras áreas para asegurarnos de que no estallen? Nuestros espías ya saben que el Valle, Dorne y las Tierras de la Tormenta son las áreas donde es probable que haya algunos disturbios. El Valle debido al enfoque de Lord Jasper con respecto al nuevo impuesto de corrupción, y debido a las tensiones entre Templeton y Royce. Los dornienses están experimentando más posibles disturbios entre Martell y Ironwood, aunque el príncipe Marón insiste en que puede manejarlo. En las Tierras de la Tormenta, Lord Baratheon está luchando a través de varias etapas de dolor con sus hijos muertos, sus nietos muertos, y solo un heredero que está distanciado de él. Sus señores están considerando rebelarse, aunque no hay nada sólido, respondió Brinden. Seguro que entonces deberíamos actuar en los tres. Tal vez no Dorne, porque no queremos empeorar esa situación. Pero el Valle y las Tierras de la Tormenta deben ver algo de la participación de la corona. El Valle porque es el área de donde proviene la madre del príncipe de Rocadragón. Las Tierras de la Tormenta porque han sido aliados incondicionales, dijo el príncipe Maekar. Brinden consideró esto. Había algo de sentido en lo que dijo, y sin embargo, había algunas cosas que frenaban a Cuervo de Sangre para hacer ese compromiso. No tenemos más que meros susurros de actividades traicioneras de estos señores, y eso no es suficiente para actuar. No ahora, creo. El rey está de acuerdo.
Después de varios otros problemas menores con los señores de las tierras de los ríos, sentimos que es mejor permitir que las cosas se desarrollen primero. Maekar resopló. Entonces, el maestro de susurros y mano del rey quiere un período para desarrollar una base legal para cualquier actividad. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? El simple hecho de que si nos movemos ahora, sin pruebas adecuadas, nos quedaremos allí parados con los pantalones bajados. La corona no puede permitirse tal pérdida de prestigio, no ahora, y no con las cosas finalmente estabilizándose con la compañía del gato, respondió Brinden. Había habido feroces negociaciones para hacer que el reino aceptara a la compañía del gato como un ejército permanente de la corona y para que la compañía misma aceptara esto. Parecía que Aerion finalmente lo estaba considerando. Entonces, ¿esperarías y no harías nada, mientras tanto permitiendo que la traición prevalezca? Replicó Maekar, con disgusto en su voz. Me aseguraría de que la corona tenga todo allí, preparado y respaldándolo antes de tomar una decisión que podría asegurar que tengamos paz de por vida, o una guerra que engulla todo el reino. Si pensaras como político y no como soldado por un breve momento, podrías entender eso, gruñó Brinden en respuesta. Se estaba cansando de que Maekar lo desafiara. Eso no te detuvo cuando Daemon susurraba nada más que sus propias frustraciones. Eso no te detuvo cuando Daemon alegó inocencia ante padre, antes de que innumerables personas murieran, gruñó Maekar en respuesta. Brinden se contuvo de decir algo de lo que se arrepentiría. Las palabras habían llegado demasiado cerca de casa y no tenía deseo de montar una escena. En cambio, tomó varias respiraciones, se calmó y luego dijo. El rey ha estado de acuerdo con lo que he dicho aquí. Debes ir a las tierras del oeste con hombres de tus tierras, así como hombres bajo el mando de Ser Roland Crackheal y Ser Wilde. Eso es todo. Brinden se levantó y salió de la sala, regresando a la torre de la mano cuando una visión lo golpeó. Corredores interminables, en llamas, ardiendo brillantemente, una chica de cabello rojo, mirándolo fijamente, burlándose de él. Meloni, lote 7. Dijo ella, su voz un susurro en el viento. Un dragón negro apareció detrás de ella y los envolvió a ambos en llamas. Capítulo 68. Aegon II, no puedes decirle constantemente a madre lo que puede y no puede hacer, calla. No es tu hija, no es Bárbara, no es Rhaenyra, es nuestra madre. Y como es demasiado educada para decirlo, lo diré por ella. Detente ahora mismo, o vete y no regreses, dijo Aegon, su paciencia con su hermana comenzando a menguar. ¿Eso es una amenaza? Respondió Calla, con la barbilla en alto, su actitud desafiante, sus ojos chispeando de ira. Aegon quiso suspirar, quiso gritar, pero mantuvo su voz calmada. No es una amenaza, no hago amenazas, Calla. Es una promesa. Si sigues tratando a madre como si fuera una especie de traidora, te obligaré a irte, respondió Aegon. ¿Y también echarías a tus sobrinos y sobrinas? Respondió Calla. No lo haría. Ellos no han hecho nada malo. Solo tú lo has hecho, declaró Aegon. Vio el shock en el rostro de su hermana, la sorpresa que luego se convirtió en ira. Sabes que eso solo haría que te odiaran. Además, ambos sabemos que madre no ha querido una pelea con los descendientes del usurpador desde hace algún tiempo. Ha perdido su lucha y su coraje. No es más que una traidora. Aegon levantó la mano y se preparó para golpear a su hermana, pero luego la bajó y tomó aire. Discúlpate, gruñó. ¿Qué? Respondió Calla. Discúlpate, ahora, gruñó Aegon, su temperamento desgastándose. Algo debió haber destellado en sus ojos, porque Calla suspiró y dijo. Lo siento, madre. No quería decir eso. Madre, que estaba sentada a su lado, respondió. Está bien, cariño. No estaba bien, pero Aegon no tenía tiempo para seguir con eso. Se aclaró la garganta y luego dijo. Hemos recibido noticias de Poniente. Las tierras del oeste y el norte han estallado en rebelión contra sus señores. Tarbeck escribe que está haciendo esto por nosotros, aunque aún no lo ha declarado abiertamente. Edric Stark escribe que quiere Invernalia y nada más. Temo que tengamos que recordarle quién fue el que proporcionó los fondos para su primera misión, si queremos evitar un norte independiente. Desde entonces, el valle ha estallado en rebelión, con Templeton, Corbray, Wayne y otros uniéndose para luchar contra lo que consideran las prácticas duras y regresivas de Jasper Arryn. Creo que declararán por nosotros si se les da el incentivo adecuado. Tomó aire y continuó. En cuanto a las tierras de la tormenta, hay pequeños focos de rebelión aquí y allá.
Los señores de la marca han sido intimidados bajo Maekar Targaryen y se aventuran en las tierras del oeste para ayudarlo a sofocar esa rebelión. Otros señores de la tormenta están cambiando entre bandos en cuanto a quienes son leales. Ha sido difícil obtener una lectura precisa. Tomó otro aire y luego continuó. En cuanto a Dorne, ese lugar ha explotado. La incompetencia de Maron Martell ha sido expuesta para que todos la vean, y como tal, los dornienses están luchando entre sí. La pregunta que nos enfrenta inmediatamente es, ¿declaramos ahora y nos movemos, o no? Creo que deberíamos, dijo Calla, desafiante como siempre. Estoy de acuerdo con Calla. Creo que sería una tontería esperar a que suceda algo más. Poniente se está desgarrando. Le debemos a Daemon al menos intentar obtener algo. La Compañía Dorada puede estar feliz de sentarse y jugar a gobernar ahora, pero cuanto más sepan que los 7 reinos se están quemando a sí mismos, más querrán involucrarse, dijo Aenys. No hay garantía de que Brinden no ejecute a tu hermano o a Aegor en el momento en que levantes el estandarte Blackfyre y declares tus intenciones, dijo Madre. Brinden sabrá que con los reinos explotando a su alrededor, necesita tomar medidas decisivas, de lo contrario corre el riesgo de ser destituido o, peor aún, ejecutado. Y él es alguien que no creo que tolerara eso. Y tampoco tenemos idea de que lo haría. Daemon es valioso en la medida en que evita que Aegon se corone a sí mismo rey. Aegon es mucho más guerrero que Daemon, y como tal, su continua supervivencia significa que los seguidores más marciales de padre son menos propensos a reunirse bajo sus estandartes. Por lo tanto, necesitamos aprovechar la situación en la que nos encontramos ahora, en lugar de esperar y rezar para que no pase nada más, respondió Calla, sonando bastante enojada. ¿Condenarías a tu propio hermano por una oportunidad de qué? Preguntó Madre, su propia voz comenzando a elevarse. Por la oportunidad de que el resto de la familia regrese a casa, tome lo que es nuestro y asegure que ninguno de nuestros hijos tenga que crecer nunca más en la miseria, respondió Calla. Aegon se erizó ligeramente ante eso. ¿A qué miseria podría referirse su hermana cuando habían vivido en el palacio de su tío, y luego un campamento de guerra durante algún tiempo, y ahora el palacio en los Campos Dorados? También está el asunto de Volantis. Aunque estoy seguro de que con suficiente dinero, los triarcas pueden ser convencidos de que se vayan por un tiempo. Entonces, ¿estás de acuerdo con Calla? Exigió Madre. Aegon apretó los dientes. Las mujeres en su familia siempre tenían que hacer la vida tan jodidamente difícil. Creo que debemos aprovechar esta oportunidad con ambas manos y asegurarnos de aprovecharla al máximo. Su madre suspiró. Aegon miró a Baelón. Baelón, quiero que envíes un mensaje a nuestros amigos en Poniente, diles lo que esperamos. Yo prepararé la compañía y manejaré Volantis. Con eso, señaló el final de la reunión y salió. Mientras regresaba a sus habitaciones, su sobrino, Daemon, lo detuvo. Daemon Bittersteel era alto, de cabello negro y ojos violetas, la imagen exacta de su padre, sin el ceño fruncido. Tío, me preguntaba si podría preguntarte algo. Claro, muchacho, ¿qué es? Preguntó Aegon. Pronto tendría que levantar la vista para ver a su sobrino, el pensamiento lo irritaba ligeramente. Me preguntaba si podría comandar el 3er batallón, preguntó Daemon. Aegon se sorprendió. Esperaba algo un poco diferente, pero aún así no era algo demasiado difícil de conceder. El 3er era el batallón más activo de la compañía. Por supuesto, y con el tiempo podrías comandar un regimiento, respondió Aegon. Su sobrino sonrió y se fue. Capítulo 69. Maekar IX. Maekar se estiró y se aseguró de que las molestias en su espalda disminuyeran. Estar de vuelta en el campo era algo que había esperado durante algún tiempo, pero la manera en que estaba ocurriendo no era algo que le gustara. Traidores en Poniente, traidores donde quiera que mirara. Eso no era algo que le gustara o quisiera pensar, pero era la realidad y, por lo tanto, tenía que enfrentarla. Las tierras del oeste eran una de las áreas más ricas de todo el reino y, por lo tanto, necesitaban protección. Las derrotas que Lord Gerald había sufrido habían obstaculizado gravemente su causa, y como tal, Maekar había tenido que arreglar las cosas desde cero. No había sido fácil. Tenemos unos 12.000 hombres, combinando nuestras dos fuerzas, y los rebeldes tienen 10.000 hombres, pero se están moviendo por el interior y asegurándose de tomar lo que quieran. ¿Cómo vamos a luchar contra ellos en términos justos cuando nos están haciendo parecer los malos? Exigió Lord Crackall. Era sobrino de Ser Roland y un hombre tan impaciente como cualquier otro. Tarbeck está haciendo cosas que lo antagonizan con la población.
Puede sentarse y alardear sobre lo que cree que es y lo que está haciendo, pero la realidad es bastante diferente. Cualquiera con sentido común puede ver eso, respondió Lord Gerald, aunque el hombre sonaba cansado y no muy convincente. No estoy de acuerdo. Creo que cuanto más tiempo pase en el campo, mayores serán las posibilidades de que haga algo que pueda causar caos, dijo Lord Robert Reine. Creo que debemos enfrentarlo tan pronto como sea posible, antes de que haga algo de lo que no podamos recuperarnos. ¿Y qué propones que hagamos, mi señor? Preguntó Maekar, decidiendo hablar ahora en lugar de permanecer en silencio. Ya lo hemos acorralado con éxito hasta el punto de que ahora busca enfrentarnos. No podemos movernos de esta posición, de lo contrario corremos el riesgo de convertir las cosas de buenas a malas. Además, debemos pensar en otras cosas en comparación con él. Puerto Alanis, fuegos festivos y Caice están sirviendo como nuestro baluarte contra él. Debemos asegurarnos de mantener suficientes hombres dentro de esas áreas para evitar que gane terreno. Gerald Lannister tenía cerebro, pero había veces en que Maekar se preguntaba si era más adecuado para la política que para la guerra, porque algunas de sus sugerencias para la lucha habían sido realmente descabelladas. Con el debido respeto, Su Alteza Real, respondió Lord Robert. No estoy de acuerdo. Creo que debemos asegurarnos de que Tarbek se mantenga a la defensiva, permanentemente. Hasta ahora parece que simplemente estamos bailando en círculos, tratando de evitar mordernos la cola. Eso no es señal de un ejército confiado, sino más bien señal de un ejército que está roto. Maekar se mordió la lengua. El tío del hombre había luchado por Daemon Blackfyre, y como tal, Robert Reine probablemente sabía mucho sobre ejércitos rotos. En cambio, dijo. Creo que entiendo de dónde vienes, mi señor, pero fundamentalmente, el sentido común dicta que nos mantengamos donde mejor estamos y nos sostengamos desde allí. Lord Reine se mordió la lengua, y esta vez Lord Leford habló. Estoy de acuerdo, Su Alteza Real. No podemos permitirnos cambiar la posición del ejército ahora mismo. Debemos mantenernos firmes, mantener nuestra posición y asegurarnos de ejercer suficiente presión sobre Lord Tarbet para que cometa errores por su propia voluntad. Hubo algunos murmullos ante eso. Leford era bastante popular entre los otros señores. Lord Gerald habló entonces. Sabemos que Tarbet generalmente ha posicionado sus fuerzas en 3 batallones extendidos por todo el campo. Por lo general, se atrincheran a la derecha y a la izquierda, permitiendo que el centro realice algún tipo de movimiento envolvente como si fuera un río que viene a crear caos. Sin embargo, el terreno aquí no es adecuado para eso, por lo tanto, debo preguntarme si Tarbek seguirá otra estrategia. El terreno es accidentado, por lo que cualquier atrincheramiento que hagan será adecuado para nuestros arqueros, señaló Maekar. Había traído a los mejores arqueros de las marcas para este propósito. Además, sus lanceros necesitarán cargar desde una distancia considerable, algo que nuestros arqueros pueden manejar una vez más. No era la primera vez que Maekar se preocupaba por no tener a la compañía del gato con ellos. Brinden había insistido en que permanecieran en la capital como defensa. De acuerdo, dijo Lord Gerald. Hubo una pausa tensa, antes de que Maekar dijera. No hay nada más que discutir sobre este asunto. Todos están dispensados. Lord Gerald, quédate si quieres. El hombre asintió y los otros señores salieron. Una vez que estuvieron solos, Maekar habló. Sabes, puedes permanecer en silencio durante los consejos de guerra. Sé que no encuentras estas cosas útiles. Lord Gerald era un hombre orgulloso que había sufrido a manos de los Blackfyre cuando era niño, pero ahora era alto y fuerte. Lo sé, Su Alteza Real, pero eso no significa que no pueda dar mis pensamientos. Soy su señor supremo y deben saber que los lideraré en la batalla. 3 derrotas ya son algo vergonzoso considerando que mi hermano nunca perdió una batalla. Maekar suspiró. Conocía bien esa danza. Tu hermano era un soldado nato. Tú mismo admitiste que hiciste más administración que él cuando estaba vivo. Nunca olvides eso. Tu padre también enfrentó derrotas, pero se reagrupó y aprendió de ellas. Aún eres joven, mi señor. Todavía hay tiempo. Lord Gerald resopló. No con la forma en que van las cosas. Con eso, se dio la vuelta y también se fue, dejando a Maekar solo, deliberando sobre el futuro de todo. Unas horas más tarde, estaba vestido y preparado para la batalla. Con un asentimiento, sonó el cuerno de guerra y partieron para luchar y quizás morir protegiendo el trono. Capítulo 70. Berrón VIII. Actualmente estamos al borde de algo que bien podría ser el momento decisivo de esta guerra.
Creo que si podemos avanzar un poco más, podemos asegurarnos de estar en la vanguardia y de que Edric pueda ser acorralado, para asegurarnos de que no haya nada que puedan hacer, argumentó Verón. Había pasado algún tiempo desde que comenzó la guerra, y se habían estado moviendo de un lugar a otro, por lo que no estaba seguro de si podrían seguir adelante. Mi señor, aunque creo que su sugerencia es la correcta, debo argumentar que hay algunas áreas en las que podríamos mejorar, dijo Lord Tallard. Hemos luchado con la misma estrategia desde el Río Blanco, y como tal, aunque hemos ganado más batallas de las que hemos perdido una cantidad considerable de hombres y tiempo. Estoy de acuerdo en que podríamos haber cometido 1 o 2 errores durante la batalla de la Gran Cueva, concedió Verón. La batalla de la Gran Cueva había sido una en la que habían estado luchando a través del viento y la lluvia, y sin embargo, habían ganado, aunque por poco. Sin embargo, no creo que hubiéramos podido ganar de la manera en que lo hicimos si hubiéramos optado por la selección inversa que se propuso originalmente. Vimos lo que sucedió cuando nos movimos de una posición a otra. Hubo caos y confusión. No podemos garantizar que sucediera algo diferente si la persiguiéramos. Lord Tallard se tomó un momento para considerar esta respuesta, y Verón pudo notar que al hombre no le gustaba lo que había dicho, y si fuera honesto, no le importaba mucho. Estoy de acuerdo en que no podemos cambiar las maniobras ahora, porque eso sería imprudente, pero debemos al menos considerar cambiar la forma en que implementamos nuestros planes actuales. De lo contrario, nos quedaremos solo con cadáveres que mostrar. Ornuot parece que va a quebrar tarde o temprano. Ha perdido a 2 hermanos y a un hijo en esta guerra hasta ahora, y parece que podría perder otro, considerando lo que sucedió en la Gran Cueva, dijo Lord Risuel. Creo que con un poco de presión podemos asegurar que quiebre, y eso podría darnos algo de margen de maniobra. El propio Risuel había perdido un hijo durante la batalla de la Gran Cueva, algo que había estado pesando en la mente de Verón, y se preguntaba por la noche si Risuel cambiaría de bando. Estoy de acuerdo, aunque ¿qué tipo de presión se necesitaría? Considerando que su situación financiera está siendo apuntalada por el Banco de Hierro, y han dejado claro que no dejarán de financiarlos. Creo que quizás podemos jugar con su amor por la familia. A Verón no le gustaba hacia dónde iban sus pensamientos con esto, pero tenía que hacerse. Quiero que te asegures de que se reserve suficiente provisión para esto. Sí, mi señor, respondió Risuel. También notificaré a nuestro espía dentro de sus filas para informarle que el plan se ha puesto en marcha. Ahora, Edric está dentro de los confines del perímetro norte de Puerto Blanco. Sabemos que están fortaleciendo su posición. Creo que debemos dividir nuestra fuerza. Un bando irá al campamento de la zona central, Ramsgate, y el otro para atentar a las fuerzas de Edric a salir de Puerto Blanco. En consecuencia, debemos asegurarnos de que las fuerzas de Edric no tengan ni idea de lo que estamos haciendo, dijo Verón. Sé que Edric es alguien que intentará escabullirse y cambiar de opinión, pero debemos asegurarnos de que nunca tenga la oportunidad. He hecho lo que pediste, mi señor, y he enviado exploradores hacia las puertas de Puerto Blanco, y también he recibido informes de nuestros espías. Existe la posibilidad de que Edric envíe una pequeña fuerza bajo el mando de su hijo Cregar para tomar el fuerte de la colina donde se guardan las raciones, dijo Jonotor Castle. El fuerte de la colina era una parte clave de su plan. Sabía dónde estaba. La tierra estaba llena de grietas y pozos, el lugar perfecto para preparar el terreno para una trampa. Quiero que ese terreno esté lleno de arqueros y lanceros, exigió Verón. Como desees, mi señor, dijo Jonotor Castle. Nos iremos de aquí mañana, dijo Verón. Por ahora, quiero que todos descansen. Los señores hicieron una reverencia y se fueron, dejando a Verón solo con su hijo. Donor estaba creciendo hasta convertirse en un joven alto, de cabello castaño y ojos gris oscuro, que eran como el corazón de una tormenta. ¿Cómo estás, muchacho? Su hijo se encogió de hombros. Bastante bien. Verón suspiró. Vamos, muchacho, no necesitas esconderme nada. Te contaré un pequeño secreto. Estoy aterrorizado. Donor levantó una ceja y Verón continuó. Es verdad, ¿sabes? Me pregunto hacia dónde irán las cosas y si aún podremos mantenerlas en marcha adecuadamente cuando todo esté dicho y hecho. Y aunque está amenazando a nuestra familia, Edric sigue siendo familia, así que me preocupo por él. ¿Cómo mantienes la cabeza fría y no muestras nada ante los señores? Preguntó Donor. Si fuera yo, no podría hacer eso. Verón se rió. Se necesita tiempo. Todo lo que tienes que hacer es mantener la mente despejada y pensar en las cosas que necesitas hacer. Mantén todos los pensamientos innecesarios fuera de tu cabeza. Y a partir de ahí, las cosas se vuelven más claras.
Tonor asintió. Lo tendré en cuenta para el futuro. Su hijo dudó y luego preguntó. Cuando todo esto haya terminado, ¿seguiré casándome con Argelle? Berrón pensó en eso. Argelle era una chica dulce y hacía sonreír a su normalmente severo hijo. Eso solo era suficiente para hacerle considerar permitir que el matrimonio siguiera adelante. Pero entonces su padre era un rebelde y sus lealtades eran sospechosas. Creo que es algo que tendremos que considerar una vez que termine la lucha. Su hijo asintió y se levantó, pero antes de irse, su hijo dijo. Creo que ella sería una buena señora de Invernalia en el futuro. Berrón asintió y observó a su hijo irse, antes de rezar a los dioses. Capítulo 71. Aerion 13, así que escuché un rumor de que Lady Jane fue encontrada en la cama con Ser Roland, y que su esposo, Lord Jon, está amenazando con desafiar a Ser Roland a un duelo para recuperar su honor y el de su familia, dijo Aerion. La sensación del brazo de Aelora enlazado con el suyo era reconfortante. ¿En serio? Yo escuché que fue Lady Jane quien encontró a su esposo en la cama con Ser Roland, y que su hermano amenazó con castrar a ambos hombres por el insulto hecho, respondió Aelora. Aerion resopló. No creo que Lord Jon sea el tipo de hombre para hacer ese tipo de cosas, Aelora. Es demasiado varonil para eso. Lord Jon Darklyn era un hombre muy varonil. Fuerte, musculoso y guapo, con muchas admiradoras femeninas, aunque, hasta donde Aerion sabía, solo se había acostado con su esposa, la bella Lady Jane. Oh, vamos, Aerion, no te crees eso, ¿verdad? Respondió Aelora. ¿Qué quieres decir? Preguntó Aerion. Bueno, piénsalo, respondió Aelora. Habían dejado de caminar y ella lo miraba. Por los 7, era hermosa. Lord Jon está tan tonificado y musculoso, y siempre lucha con el pecho desnudo. Aelora se sonrojó. Según Aelor, al menos, por lo tanto, tendría sentido que pudiera tener ese tipo de gustos. Después de todo, Ser Roland es amigo suyo. Aerion pensó en eso. Ser Roland Rivera era el medio hermano de Lord Rosby, el nuevo después de que el viejo muriera, y era bonito, no guapo. Me es más fácil pensar que a Ser Roland le gustan los hombres que a Lord Jon. Quizás eso era solo él, pero prefería que sus guerreros tuvieran gustos convencionales. Bueno, eso es tu opinión. Personalmente, creo que hace las cosas mucho más interesantes, respondió Aelora. Aerion se rió. Claro que sí, te encanta el chisme. Eres como una solterona. Aelora hizo un puchero. Una solterona muy bonita e inteligente, añadió. Aelora rió entre dientes y él quiso besarla entonces, pero se contuvo. Aelora era su princesa, no una puta de muelle. Aelora caminó más adentro del bosque, y Aerion la siguió, consciente de que Ser Rupert Clark de la Guardia Real los seguía. Entonces, ¿qué más has escuchado? Preguntó Aerion. Reprimió un momento de celos por el hecho de que, mientras él chismorreaba como una criada, su hermano Aegon estuviera luchando en las tierras del oeste. Sé que Alor ha considerado casarse con Lady Margaery Tyrell, pero también ha considerado casarse con Catelyn Tully. Parece que quiere casarse con alguien que no tenga un poder tan arraigado, respondió Aelora. Aerion asintió. Si él se sentía frustrado, Aelor definitivamente lo estaba. El hombre más joven era príncipe de Rocadragón y por esa razón se le había negado el derecho a comandar, que era su derecho. Aerion consideró eso. ¿Crees que ha cambiado de opinión sobre casarse con una chica Stark debido a los combates en el norte? Tenía sentido. Aerion había hablado con Lonel, y su amigo había querido ir al norte para luchar junto a sus hermanos, pero la mano del rey le había negado esa oportunidad, algo que Aerion no podía entender. Creo que Alor está más preocupado por quién está disponible ante él que por cualquier otra cosa. Lady Margaery está aquí como una de mis damas de compañía y, como tal, se reúnen con bastante regularidad. Lady Catelyn ha venido porque su hermano, Ser Edmure, está aquí como asesor. Creo que Alor se casará con Lady Margaery, para ser honesta. Ella tiene muchos de los rasgos que él admira en una mujer, y creo que ella quiere ser reina, dijo Aelora, algo cambiando en su voz mientras hablaba. Aerion la miró y preguntó. ¿No te gusta? Creo que es una chica suficientemente agradable, pero creo que quiere algo completamente diferente a lo que Alor quiere. Él quiere a alguien que sea el contrapunto para él, que esté ahí para rebotar ideas, mientras que ella quiere el poder de la corona, respondió Aelora. ¿Qué más se puede esperar de alguien cuya familia originalmente eran solo mayordomos? Aerion resopló. Aelora podía ser bastante altiva cuando quería. También tienen uno de los ejércitos más grandes del reino. No son algo para burlarse. Especialmente con el lío que está ocurriendo ahora en el resto de Poniente.
Había asistido a una reunión del consejo y había argumentado apasionadamente para que la compañía del gato fuera al valle o a Dorne. Ambas sugerencias habían sido rechazadas por completo por la mano del rey. ¿Cómo van las cosas en la guerra?, preguntó a Elora. Sé que querías estar allí para luchar, pero... Se quedó callada y Aerion supo lo que quería decir. Estaba frustrado y aliviado al mismo tiempo de no estar en el campo en ese momento. Pasar tiempo allí, con ella, eso era por lo que vivía. Padre y Lord Lannister han recuperado varios fuertes a lo largo de la costa de Lord Tarbeck y sus aliados traidores. También lo han derrotado 2 veces en batalla. Y sin embargo, continúa negándose a rendirse. Algunos piensan que tiene un patrocinador externo, pero ni Aegor Ríos ni los Blackfyre parecen saber quién podría ser. Aerion estaba seguro de que Blackfyre mentía. Ese hombre sabía más sobre las cosas de lo que dejaba entrever a cualquiera. Baron Stark ha ganado una batalla en el norte. Ha matado a Cregar de Stark, su primo y el hijo mayor de su rival. Entonces, eso podría señalar el fin de la lucha allí por un tiempo. El valle continúa desgarrándose. Lord Jasper lucha contra más enemigos de los que tiene aliados, y en Dorne, bueno, nadie sabe qué está pasando en Dorne, ya que todas las líneas de comunicación han sido cortadas. Aelora suspiró. ¿Deseas estar todavía luchando allí fuera? Creo, comenzó Aerion, antes de dudar. No estaba seguro de cómo abordar esto. Creo que como general de la compañía del gato, necesito estar allí fuera liderando a mis hombres, luchando por Poniente contra sus enemigos. Pero, como persona, como hombre joven, preferiría estar aquí contigo. Aelora se detuvo y se enfrentó a él. ¿Lo dices en serio? Aerion miró sus ojos y se encontró perdiéndose en ellos. Sí. Entonces ven conmigo al Gran Septo, y casémonos, dijo Aelora. Eso lo sorprendió, pero asintió. Está bien. Aelora sonrió y lo besó en la mejilla, haciendo que él sonriera como un idiota. Capítulo 72. Aelora IV. Aelora y Aerion llegaron al Gran Septo de Baelor, para encontrar a Madre esperándolos allí, como había prometido que estaría. Madre, dijo Aelora, ligeramente sin aliento. Madre le hizo un gesto de asentimiento y luego miró a Aerion, quien hizo una reverencia. Princesa Alice, dijo. Madre le hizo un gesto de asentimiento y luego indicó a los guardias que abrieran las puertas. Lo hicieron así y caminaron hacia el interior del Gran Septo con sus estatuas imponentes y sus figuras y pinturas ominosas. Madre se detuvo ante el altar donde estaba el Gran Septón. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto, Aelora?, preguntó Madre. Aelora asintió. Lo estoy. Miró a Aerion y le tomó la mano. Aerion y yo, nos amamos, y no hay nadie con quien preferiría estar. Sintió que Aerion le apretaba la mano. Madre miró a Aerion, lo fijó con una mirada de halcón. ¿Y tú? ¿Qué dices, príncipe Aerion? Ella y Madre habían discutido constantemente sobre esto. Madre quería que esperara hasta que la guerra terminara. Aelora había respondido que nunca sabrían cuándo terminaría la guerra y cuándo podrían pedirle a Aerion que luchara. Finalmente, ella había ganado. Aelora había intervenido y había ayudado. Él estaba a un lado, observándola ahora. Amo a tu hija, princesa Alice. Haré todo lo que esté en mi poder para protegerla y cuidarla, respondió Aerion. Aelora le sonrió radiante. Madre sonrió y estaba a punto de decir algo cuando las puertas del septo se abrieron de par en par. Allí, de pie frente a ellos en la luz crepuscular, estaba Brynden Ríos, mano del rey y señor de los susurros. Entró en el Gran Septo, su capa ondeando a su alrededor, su único ojo rojo centrado en ella. Se detuvo frente a ellos y dijo: «Este matrimonio no puede tener lugar». «¿Por qué?», preguntó Aelora. Miró a Madre, quien asintió. «Obtuvimos permiso del rey para esto». Cuervo de Sangre suspiró. El rey cambió de opinión. Con la guerra ardiendo a nuestro alrededor, se ha decidido con el consentimiento del rey que este matrimonio no puede tener lugar. Ya que tú, su Alteza Real, estarías mejor servida casándote con un lord o un heredero que ayude a la causa de la corona durante este momento difícil. Aelora sintió que todo su mundo se ponía patas arriba. No pensaba que su tío cambiaría de opinión tan rápido, y sin embargo, Lord Brynden estaba diciendo que eso había sucedido. «No te creo», dijo Aerion, dando un paso adelante. Se cernía sobre la mano del rey. «Creo que estás mintiendo para ganar tiempo». «¿Qué plan estás tramando?». La mano miró a Aerion y dijo: «Estoy decepcionado contigo, Aerion. Habría pensado que entenderías de dónde viene esto».
Eres un general de la Compañía del Gato, una compañía de mercenarios que te has negado a entregar a la posesión de la corona, por lo tanto, sigues siendo un mercenario, y un mercenario no es un esposo adecuado para una princesa de sangre. Aerion hizo ademán de golpear a la mano, pero fue detenido por otra voz. Brinden, eso es suficiente. Todos se giraron y Alora jadeó. No había visto al rey en mucho tiempo. Estaba erguido, su barba recortada, su cabello acortado. Dio un paso adelante en el septo y continuó. Gracias por tu diligencia, Brinden, pero no creo que impedir que estos dos jóvenes se casen vaya a mejorar nuestra situación. Pero, Su Majestad, seguro que mantener tanto a Aelor como a Aelora libres para casarse con aquellos que tendrían sentido político para la corona es el ángulo que debería perseguirse aquí, declaró Cuervo de Sangre. Los ojos del rey destellaron entonces. Aerion trae consigo un ejército. Eso es más que suficiente razón para permitir que este matrimonio suceda. Añade el hecho de que ama a Aelora y ella a él, y eso es más que suficiente. La mano del rey permaneció en silencio entonces. El rey miró a Aelora. Ven, hija, vamos a casarte. Extendió su brazo, y ella lo tomó. Juntos caminaron hacia el altar, donde Aerion estaba ahora estacionado. El gran Septón, un anciano vacilante, habló. ¿Quién viene? Aelora Targaryen, princesa de sangre e hija del príncipe Raegel y la princesa Alice. Yo, el rey Aerys Targaryen, la entrego. ¿Quién la reclama? Dijo el rey. Yo, Aerion, príncipe de sangre, comandante general de la Compañía del Gato, hijo del príncipe Maekar y la princesa Diana, la reclamo. Respondió Aerion. Dio un paso adelante para pararse a su lado, y unieron sus manos. Aerion le sonrió y ella le devolvió la sonrisa, tratando de no sonrojarse. Estamos aquí, ante los dioses, para unir a estas dos personas en santo matrimonio. Si hay alguien aquí que desee que estas dos personas no se casen, que hable ahora. Dijo el gran Septón. Cuando nadie habló, continuó. Ahora pueden recitar sus votos, si los tienen. Aelora habló primero. Sabía que Aerion estaba algo desconcertado por todo esto. Yo, Aelora, por la presente juro amarte y atesorarte, desde este día, hasta el último y todos nuestros días entre medio. Juro escucharte, aconsejarte y protegerte de los males del mundo. Compartir las alegrías y el bien del mundo. Por los dioses antiguos y nuevos, lo juro. Aerion le sonrió y dijo. Yo, Aerion, por la presente juro amarte y atesorarte, desde este día, hasta el último y todos nuestros días entre medio. Juro protegerte, amarte, escucharte y amarte, de todos los males del mundo. Compartir las alegrías del mundo, por los dioses antiguos y nuevos, lo juro. El gran Septón asintió. Ahora los declaro marido y mujer. Pueden besarse. Aerion se inclinó hacia adelante y sonrió. Mi princesa. Susurró. Mi príncipe. Respondió Aelora. Se inclinaron el uno hacia el otro y se besaron, y para Aelora fue lo más hermoso del mundo. Capítulo 73. Jasper. La armadura era sofocante con este calor. El sol de verano había llegado y el calor con él. Jasper luchó duramente contra la incomodidad para asegurarse de que las cosas estuvieran equilibradas y saber exactamente dónde estaba. Sin embargo, era difícil, y no dejaba de encontrar sus pensamientos volviendo a las batallas perdidas, las batallas donde sus amigos y súbditos habían muerto. 4 derrotas, ese era su registro ahora. 4 derrotas y ninguna victoria. Varias fortalezas se habían perdido y sus hombres habían muerto o se habían escabullido a otros campamentos. Tomó aire y siguió adelante. No había tiempo para reflexionar, pero eso era todo lo que podía hacer. Jasper sabía que era un buen luchador, pero su habilidad para comandar parecía carente. Eso era algo que lo avergonzaba. Como señor del nido de águilas y señor del valle, no podía dar el mando del ejército a nadie más. Tenía que ser él quien manejara las cosas y asegurara que hubiera un equilibrio. De lo contrario, estaba seguro de que habría peleas y disputas entre aquellos que habían permanecido con él. Las derrotas dolían, especialmente porque sabía cómo evitar una de ellas, pero se le había escapado por orgullo. Se mantuvo callado durante las discusiones y alentó a otros a decidir cómo progresarían las cosas. A largo plazo, dañaría su autoridad, pero ahora haría bien. De lo contrario, no le quedaría ninguna autoridad. Se detuvieron en la cresta, donde los hombres de Jasper habían localizado el campamento de los rebeldes. Jasper podía ver sus estandartes ondeando en el aire. Templeton, Corbray, Grafton y otros, todos los cuales se habían burlado de él y se habían reído de él por su aparente fracaso para manejar sus iniciativas.
Jasper deseaba poder quitarse el yelmo para aliviar el sudor que goteaba por su frente. Sin embargo, luchó contra el impulso y permaneció a caballo. Estaban esperando la señal, a que el enemigo se aventurara a salir. Habían preparado la trampa perfectamente, jugando con la arrogancia y el orgullo de Corbray, aunque comenzaba a pensar que los dioses favorecían a Corbray por encima de cualquier otro, considerando las victorias que el hombre había tenido. En algún lugar, un pájaro gorjeó y se oyó un susurro. Jasper se tensó, y los hombres a su alrededor también. Otro movimiento, luego un perro ladró. Jasper llevó su maza hacia adelante en su mano, preparado para luchar. Sonó un cuerno y un grito estalló. ¡Carga! Rugió Jasper, y así avanzaron, a través del fango en el que se había convertido el valle. Jasper blandió su maza cuando la primera persona lo atacó. Destruyó el rostro del hombre y siguió adelante. Derribó a otro, luego a otro. La sangre bombeaba furiosamente a su alrededor, y sabía que tenía que seguir mirando hacia adelante para asegurarse de no quedarse atrapado en los mismos patrones que antes. Jasper se movió entre la multitud, sus brazos comenzando a dolerle cuanto más blandía la maza. No estaba seguro de si habría una oportunidad para liberarse de las ataduras de la armadura. Sudaba ferozmente ahora. Había dolor en su espalda y en su cabeza. Aún así, Jasper sabía que rendirse ahora no terminaría bien, por lo tanto, reprimió el deseo de vomitar y blandió su maza. Escuchó un crujido satisfactorio que señalaba que alguien acababa de ser aplastado por su maza. Se arriesgó a echarle un vistazo y vio que estaba cubierta de sangre. Asintió. Eso era algo bueno, significaba que no iba a morir pronto. Sintió un tirón agudo y un golpe en su pierna. Miró hacia abajo y encontró a alguien tratando de golpearlo. Se inclinó y pateó a la persona en la cabeza, enviándola a girar hacia atrás. Aparecieron 4 personas más. Luchó contra ellas lo mejor que pudo, pero crecían en fuerza, pareciendo volverse más poderosas cuanto más luchaban, mientras él se cansaba. En algún momento de la lucha, su caballo fue asesinado. Apenas logró salir de la silla antes de que la bestia cayera. Se levantó y luchó contra los hombres durante un tiempo. Intercambiaron golpes, y su armadura absorbió la mayoría de los impactos. Jasper pudo darse cuenta de que no le quedaba mucho tiempo para seguir luchando. Miró a su alrededor después de que el último de los 4 no se levantara. El campo de batalla estaba lleno de hombres luchando, muriendo y sangrando por todas partes. Buscó a sus hombres pero no pudo encontrarlos. Avanzó y encontró a alguien con quien luchar. Intercambiaron golpes. Sus piernas pronto cedieron, pero logró mantenerse erguido por un tiempo. Sangrando, respirando con dificultad, perdió su maza, cogió una espada y siguió luchando. Las espadas eran mucho más difíciles de manejar en comparación con las mazas. Había que tener un agarre firme para evitar que se movieran demasiado. A Jasper nunca le habían gustado. Sin embargo, allí estaba, intercambiando golpes con alguien que probablemente era otro caballero que lo había abandonado a él y a la verdadera causa. Tomó otro aire, recibió un golpe y luego se giró. El hombre cayó allí mismo, con sangre brotando sobre su yelmo. Jasper se quedó de pie, jadeando y sin saber qué hacer. En ese momento, un jinete apareció ante él, vestido con el plateado y azul de su casa. El hombre desmontó e hizo una reverencia. Mi señor, lo he estado buscando durante algún tiempo. Hay noticias del otro lado del campo. Habla. Ordenó Jasper. Lord Corbray está muerto, asesinado por la mano de Lord Royce. Ser Templeton también está muerto, muerto por una flecha. Sus vasallos están listos para rendirse. Han sufrido pérdidas considerables. Respondió el caballero. ¿Dónde están? Preguntó Jasper. Dentro de los confines del bosque. Respondió el caballero, señalando los árboles cercanos. Muy bien, vamos allí. Dijo Jasper, tomando el caballo del hombre, cabalgó hacia donde el hombre dijo que fueran. Allí encontró a Royce, Wayne y Redford esperándolo, con los señores rebeldes atados con cadenas. Habéis hecho bien. Les dijo. Se bajó del caballo y miró a los rebeldes, extendió su mano enguantada. Un muchacho se inclinó para besarla, luego otro, luego otro. Cuando imploraron su perdón, se dio la orden de detener la lucha. La rebelión no había terminado, aún no. Capítulo 74. Edric V. El calor en el norte no se parecía a ningún otro lugar. Edric había luchado durante los veranos en las ciudades libres, en las tierras en disputa y en la bahía de los esclavos. Casi había muerto de sudor durante una campaña en la bahía de los esclavos, pero no había nada como el calor del norte.
El norte era un espacio abierto tan grande que el calor viajaba y crecía con bastante rapidez, hasta el punto de que uno casi podía ahogarse con él. Sin suministros adecuados de agua, un ejército y una aldea podrían marchitarse y morir. Afortunadamente, Edric había pensado en eso y se había asegurado de que tomaran agua del río Blanco y la purificaran a través del sistema de filtración que los Lorati habían desarrollado y le habían mostrado hacía muchos años. Habían sido desviados de Puerto Blanco hacía algún tiempo, después de la batalla y el señuelo. Para hacer creer a Berrón que Cregar estaba muerto y que la moral era baja, habían tenido que hacer que su hombre dentro del ejército de Berrón fuera el que luchara contra Cregar y lo noqueara. Cuando recogieron los cuerpos después, se aseguraron de recoger el de Cregar. Una vez que estuvieron seguros de que Berrón se había ido, para asegurarse de que sus aliados más al norte estuvieran seguros, Cregar volvió a la vida y comenzaron su marcha nuevamente. Berrón se había dirigido hacia Ramsgate, como Edric había esperado, y ahora se dirigía hacia Invernalia, aunque sospechaba que Berrón habría dejado un fuerte contingente allí custodiando el camino. Su sobrino no era ningún idiota, después de todo. Ahora, Invernalia se alzaba frente a ellos. Podía ver sus torres a lo lejos, pero entre él y su hogar había un ejército. Miró a través del catalejo y divisó los estandartes de Dustin, Glover, Wool, Norrey y Arclay. No eran suficientes para superar en número a su hueste, que estaba compuesta principalmente por hombres de la Compañía de la Rosa. Los señores rebeldes, Karstark, Ornuor, cuyo heredero era un hombre inteligente, y Bolton, estaban divididos entre esta hueste y luchando en Ramsgate y en otros lugares. Manderly estaba guardando suministros en Puerto Blanco para el eventual ganador. Siempre había sabido que el hombre era inteligente. Ordenó a sus hombres que detuvieran la marcha mientras evaluaba la escena ante él. El enemigo había cavado trincheras, escondidas bajo el follaje que el calor había reducido a nada. Sin duda intentarían prender fuegos y causar caos si cargaban. Edric sabía que necesitarían sacarlos de sus trincheras. «Traed al muchacho», ordenó Edric. Hubo un revuelo y luego un muchacho de 12 años, sobrino de Lord Dustin y primo de Lord Arclay, fue traído y colocado frente a Edric. «Corre», susurró Edric al muchacho, quien comenzó a correr tan rápido como pudo. Edric hizo una señal a sus arqueros, que prepararon sus flechas. No iba a disparar, pero la indicación sería suficiente. Efectivamente, Lord Dustin ordenó algo desde lejos, y la infantería cargó sobre sus trincheras hacia él. «Fuego», ordenó, y las flechas fueron liberadas, golpeando a los soldados de infantería. Cuando hubieron lanzado suficientes flechas, ordenó detenerse. Tomó su martillo y oró, luego espoleó su caballo hacia la guerra. Su martillo se conectó con alguien, un joven que pensó que podría derribar a Edric. El pensamiento era casi tierno, pero entonces Edric supo que este era un muchacho sobre el que probablemente tendría que gobernar una vez que todo esto terminara, y por lo tanto la sonrisa desapareció de su rostro. Su martillo hizo la mayor parte del trabajo, funcionando como en automático. Había alguien más guiando el camino, por lo que sabía Edric, realmente no tenía que pensar en qué hacer, simplemente sucedía. Los hombres cargaban contra él y caían. Otros chocaban contra él y también caían. Su martillo tenía una punta en el extremo, algo que Serena decía que lo hacía parecer una especie de dios. Eso lo había hecho reír. Continuó a través de la lucha, permitiendo que su cuerpo dictara el ritmo. El enemigo pululaba a su alrededor, pero caían igual de mal que otros que habían tratado de reconciliarse con él antes. Mientras luchaban, Invernalia se acercaba más a la vista. Edric casi podía oler la turba y el fuego, los signos de un hogar que no había conocido durante 20 años. Lo recuperaría. Sabía que lo haría. Luchó con fuerza, abriéndose paso entre el enemigo y masacrándolos contra el fuego que había crecido. Parecía que uno de los comandantes había entrado en pánico y había encendido las antorchas para las trincheras. «Empujadlos hacia atrás», rugió Edric. «Quemadlos y se rendirán». Observó y ayudó a luchar contra la marea, mientras venían en enjambre como una gran manada de hormigas, empujándolos de vuelta a donde habían venido. Mató a un hombre, le destrozó la cabeza tan gravemente que el cráneo del hombre se partió literalmente. Sabía que era una vista que no olvidaría pronto. Cregar estaba a su lado entonces, e intercambiaban ideas, o más bien se comunicaban mediante señales con las manos. Su hijo lideró un destacamento en una dirección. Él continuó hacia adelante, avanzando a través del calor que se hacía peor por los incendios que se habían encendido. Quería algo de beber, con bastante desesperación, pero sabía que algo así no estaba disponible en ese momento.
Mantuvo sus pensamientos templados, avanzando a través de la oscuridad y hacia un sistema diferente. Su martillo continuó siendo su guía, derribando al enemigo paso a paso. Los incendios se estaban reduciendo, y sintió que la lluvia lo golpeaba. Eso fue un alivio. Finalmente, después de un tiempo, el enemigo se detuvo. Arrojaron sus armas y un hombre fue traído ante él. Edric se quitó el yelmo y se lo entregó a su escudero. El hombre arrodillado ante él tenía una mata de cabello castaño, con mechones blancos. Le faltaba un ojo, aparentemente arrancado durante esta lucha o una anterior. Alguien susurró el nombre del hombre en su oído. Lord Dustin, supongo. El hombre lo miró y suspiró. Tienes mi lealtad, mi señor. Susurró el hombre. No es tu lealtad lo que quiero. Quiero las llaves de mi hogar. Respondió Edric. Lord Dustin parpadeó. Eso, puedo dártelo. Capítulo 75. Ser Jeremy. La situación sigue mejorando, día a día. Cada vez que salen a luchar, regresan con menos hombres. Cuantos menos hombres tengan cuando finalmente desata el cuerpo, mostrará que no se debe jugar con nosotros. Se puede ganar mucho gastando un poco más de esfuerzo para hacer que ejerciten más fuerza en las tierras del oeste y el valle. Especialmente ahora que Lord Jasper ha experimentado algún atisbo de victoria, existe el riesgo de que pueda tomar impulso. Aunque el número de muertos podría ser suficiente para limitarlo. Eso era Lord Bulwer. Jeremy escuchó, digirió la información y luego respondió. El valle es un área que luchará consigo misma y luego se apagará. No es un área lo suficientemente grande como para justificar gastar tanta energía en ella. Sería mejor centrarse en las tierras del oeste y el norte. Para asegurar que Edric Stark no declare la independencia, y para asegurar que Geralt Lannister entienda de dónde vienen las cosas ahora. De lo contrario, el statu quo permanecerá y todos estaremos perdidos. Eso era algo en lo que Jeremy había pensado durante mucho tiempo y estaba decidido a verlo implementado. Entonces, ¿vamos a permitir simplemente que el valle, el hogar de la madre del príncipe de Rocadragón, simplemente se una en torno a Lord Arryn? Sabes que cuanto más tiempo permanezca en el campo y tenga tiempo para luchar y demostrarse, más difícil será que nuestro plan se concrete. Habrá momentos en que las cosas no terminen con su derrota, como lo mostró su victoria a principios de este año. No podemos simplemente dejar que el valle regrese a él. Debemos encontrar otra solución. Exigió Bulwer. Jeremy suspiró. Mi señor, olvidas que el valle siempre ha sido un bastión Targaryen. Durante la primera rebelión Blackfyre, el valle luchó por el bastardo, no por el rey Daemon. Por lo tanto, cualquier queja que hayamos podido avivar ahora, no durará mucho tiempo. De hecho, no me sorprendería si dejaran de luchar dentro de la próxima luna más o menos. Por eso sugiero que nos centremos en las tierras del oeste y el norte, donde hay personas con quejas legítimas contra los Targaryen, así como contra sus señores. Tarbeck ha logrado recapturar algunas de las minas, reduciendo así la necesidad de que sigamos financiándolo, y Edric Stark ha tomado Invernalia, por lo tanto, tenemos una oportunidad. Lord Bulwer suspiró, pero no dijo nada más. La obsesión del hombre por el valle nunca había tenido sentido para Jeremy, pero se alegró de que esa discusión hubiera terminado. Le permitió dirigirse a Lord Appleton, quien habló entonces. Hemos recibido noticias del Banco de Hierro. Están dispuestos a seguir invirtiendo tanto en Lord Tarbeck como en Edric Stark durante otros 2 o 3 años si es necesario. Ya están viendo un retorno de su inversión. Las minas que Tarbeck ha confiscado le han permitido pagar la deuda y obtener ganancias al mismo tiempo. Mientras que Edric Stark ha asegurado la base de su compañía y, como tal, continúan ganando dinero con eso. Siento que ahora sería el momento adecuado para escribir a Ser Aegon y pedirle que venga y aproveche la oportunidad. Ya hemos tenido la rebelión durante 2 años. Cualquier retraso y la oportunidad podría perderse. De acuerdo. Es desafortunado que los volantinos decidieran atacar los Campos Dorados mientras las etapas iniciales de esta guerra estaban en marcha. Si no lo hubieran hecho, el rey Daemon estaría sentado en el trono ahora mismo. Enviaré una carta a Ser Aegon y le pediré que traiga a la compañía al frente junto con los otros hombres que ha traído al bando Blackfyre. Dijo Jeremy. Creo que debemos buscar poner más presión en otros lugares también, para que no haya tregua. Los señores dentro del dominio obviamente están comenzando a inquietarse bajo Lord Tyrell. Todos sabemos por qué, pero por supuesto, necesitamos que los señores de los ríos resuelvan su disputa, o más bien, que Bracken y Blackwood vuelvan a pelear. Otto Bracken permanece en las celdas negras, junto a Aegor. Su hermano gobierna en su lugar, y no es menos favorable a los Blackwood o a Cuervo de Sangre.
Creo que quizás él sería la persona adecuada a la que abordar. Junto a Lord Frey, el hombre tendría la actitud correcta para llevar a cabo una campaña de acoso contra los Magister debido a su disputa territorial. Dijo Lord Appleton. De acuerdo. Lord Frey es tu primo, ¿no es así? Preguntó Jeremy. Lord Appleton asintió. Escríbele, dile lo que hay a cambio de sus servicios y luego aborda a los demás dentro del dominio para poner las cosas en marcha. Lord Appleton asintió. Jeremy se volvió hacia Lore Moncuy y preguntó. ¿Qué noticias tienes de nuestros amigos en la capital? El momento se acerca para que el caballo alado vuele libre. Cuervo de Sangre está en desgracia en la corte por intentar impedir el matrimonio de Aelora Targaryen y Aerion Targaryen. El matrimonio en sí ha sido recibido de manera relativamente favorable, pero hay algunos en la corte que desean algo de sensatez. Como tal, nuestros amigos se están preparando para liberar a los prisioneros. Respondió Lord Quy. Bien, ¿y saben lo que debe hacerse una vez que estén libres? Preguntó Jeremy. Sí, saben exactamente lo que debe hacerse. Respondió Lord Quy. Bien. Dijo Jeremy. Ahora, si no hay nada más que deba discutirse, creo que ha llegado el momento de separarnos y prepararnos para la siguiente parte del plan. Hasta la próxima, caballeros. Con eso, se levantó y salió de la sala. Una vez que estuvo dentro de sus propias habitaciones, cerró la puerta con llave y dijo, entonces, ¿qué opinas? Una figura encapuchada, con una máscara de halcón en el rostro, apareció. Quy es leal, pero Bulwer podría dejar que su obsesión con el valle se apodere de él. Creo que deberías ocuparte de él primero y nombrar a su hermano como señor. Solo puedo hacer eso con el permiso del rey. Respondió Jeremy. La figura se acercó y lo abrazó antes de quitarse la máscara y besarlo. Cuando se separaron, susurraron. Puedo conseguir que eso se haga fácilmente, mi amor. Capítulo 76. Donor y Donor sintió que su caballo temblaba debajo de él. Habían recibido un informe de que Invernalia estaba bajo ataque. Padre había marchado adelante con 3000 hombres, dejando unos 3000 hombres bajo su mando. Donor se había sentido honrado y un poco aterrorizado de que Padre confiara tanto en él con esto. Edgar Condon era su subcomandante y su asesor, y así habían cabalgado duro desde Ramsgate, donde habían destruido una pequeña hueste bajo el mando de Lord Locke, y ahora también cabalgaban hacia Invernalia. Aunque por lo que Donor podía deducir, se enfrentarían a la oposición en forma de una hueste comandada por Torren Stark, el hijo de Eric Stark, el rival por Invernalia. Aregelle le había contado mucho sobre Torren. Cómo era tranquilo y reflexivo, algo más lento que Cregar, el mayor de sus hermanos. Pero igual de peligroso, alguien que podía llevar fuerza, poder e ingenio a la batalla. Donor sabía que no debía subestimarlo, y mientras reunían sus fuerzas, incluso lo había espiado dando 1 o 2 discursos a sus hombres. Donor sintió que su caballo se movía y se ajustó en consecuencia, su arma moviéndose con él. La lucha había comenzado casi de inmediato. El arroyo de la rama rota fluía al otro lado, en algún lugar a lo lejos. La guerra terminaría en algún lugar, Donor estaba seguro de eso. El primer choque de la batalla había sacado a la superficie sus nervios. Había ladrado sus órdenes y Condon había visto que se ejecutaran. Su arma había aplastado el rostro de algún pobre muchacho, el chico no era mayor que William, y Donor había matado a otro hombre. Otro hombre había llegado entonces, el padre del muchacho, y habían luchado. Donor había ladrado sus órdenes durante la pelea. El padre del muchacho también había muerto. Sus heridas estaban pasando factura. Había habido otros también, y algunos habían herido a Donor, clavándose en su armadura y abollándola también. Todo había sucedido tan rápido que no estaba seguro de si estaba soñando o no. Todo lo que Donor sabía era que tenía que seguir adelante. Detenerse pondría en peligro a los hombres y a su familia. Eso no era algo que pudiera hacer. Y así galopó junto a sus hombres, su caballo sudando en el calor insoportable, abriéndose paso, bailando y tajando. Haciendo todo lo posible por mantenerse animado, luchando a través del dolor que se le adhería a medida que los golpes continuaban aumentando. El sudor goteaba y lo cubría por completo. Aún así, siguió luchando. No había honor en rendirse. Donor siempre había sabido eso. Vio a un muchacho de su bando ser abatido, y los buitres se abalanzaron y lo picotearon por completo. Donor se alejó de la visión, parpadeó y continuó. Sus guardias estaban siempre a su lado, sus compañeros a lo largo de todo esto. Jóvenes de Risuella, Dustin, Zeruin, Cassel, Condon y los clanes de la montaña, todos ellos sus espadas juradas. Luchó y ellos lucharon y siguieron adelante, empujando los límites de lo que podían y no podían hacer.
tratando desesperadamente de mantener todo en marcha. Sus heridas comenzaban a doler. Su arma estaba empapada en sangre, pero siguió adelante, sin detenerse nunca. El suelo estaba sembrado de cadáveres ahora. No había nadie más que los restos de los dos ejércitos luchando entre sí. Connor no podía ver a Torren Stark. El hombre había desaparecido en algún lugar durante la lucha. Por lo que Aregelle le había contado, si es que se podía creer, Torren estaría luchando en el centro o en la retaguardia, esperando el momento adecuado para atacar, y cuando desplegara, las cosas se pondrían muy complicadas para Donor. El objetivo, por lo tanto, había sido evitar que eso sucediera. Separar al enemigo entre sí. La rama rota había proporcionado la cobertura adecuada para eso, y así habían continuado, esforzándose con todo lo que tenían. Era agotador, pero sinceramente Donor no quería que la lucha se detuviera, preocupado de que algo pudiera sucederle. Recibió un golpe en la pierna y gritó de dolor, pero durante el ruido y la trifulca de la batalla, nadie escucharía el grito de dolor del heredero de Invernalia. Enterró el dolor y siguió adelante. Mató al responsable y esperó no desangrarse hasta morir. Empujó y empujó, llegando tan lejos como se sintió capaz, sin estirar demasiado la pierna. Era la pierna derecha, eso no sería bueno cuando la lucha terminara. Suspiró, pero siguió adelante. Había muchos de ellos, o más bien había habido muchos, pero ahora las fuerzas de Torren Stark se estaban agotando, reduciéndose a la nada. La lucha continuó por unos momentos más, o fueron horas. No estaba seguro de saber ya lo que estaba pasando. Entre el dolor en su pierna, las heridas que había sufrido y todo lo demás, era solo una lucha por tratar de mantenerse erguido. Y sin embargo, de alguna manera lo logró, llevándose al límite. Mató a más y más hombres, hombres buenos, hombres fuertes, y sintió que la culpa y el dolor de todo eso lo carcomían, dejándolo con nada más que un dolor agudo en el pecho. Finalmente, cuando arrojaron sus espadas y se rindieron, se animó a sí mismo. Se deslizó hacia abajo, y las palabras fueron intercambiadas con sus comandantes. Los muertos fueron llevados para ser quemados, y los vivos serían tratados con cortesía. Había un hombre que fue traído ante él encadenado. Tu padre está acabado, dijo el hombre. Ha caído directamente en una trampa. Invernalia es nuestra. Donor hizo ejecutar al hombre y luego se apresuró a encontrarse con su padre. No sufriría otra pérdida, no de nuevo, aunque mientras su mente se aceleraba, recordó que había muchas posibilidades de que su padre ya estuviera muerto. Capítulo 77. Lorra III. Lorra solo pensó en sus hijos mientras miraba al hombre sentado frente a ella. Los ojos de Lord Bolton eran fríos y no había calidez en ellos, y tampoco había odio, simplemente curiosidad. Era desconcertante, por decirlo menos. Bolton había llegado con sus hombres, y los hombres de Eric Stark, y había tomado Invernalia, quedando a cargo del castillo mientras el tío de su esposo iba a luchar contra su esposo. Lorra lo observó, vio sus movimientos y pensó en sus hijos. En la rebeldía de William, en la terquedad de Alysanne, en la suavidad de Roderick, y se mordió la lengua. Sabes, mi señora, las cosas serían mucho más fáciles para ti si simplemente cumplieras con lo que Lord Eric quiere. Tus hijos no tienen ningún derecho sobre Invernalia ahora, pero tu hija puede ser utilizada como una herramienta de paz. Evitaría la necesidad de mucha más lucha. Dijo Bolton, su voz engañosamente suave. ¿Y por qué debería creer una palabra de lo que dices tú o tu amo? Replicó Lorra. Después de todo, tu señor dijo que el matrimonio entre mi Donor y su hija Aregelle era lo suficientemente adecuado para él. Juraste un juramento a mi esposo y lo rompiste. Tus palabras no significan nada. Lord Bolton no sonrió, pero su boca hizo esa cosa extraña en la que se levantó y luego se bajó, casi como si lo hiciera por voluntad propia. Entonces me temo que eres una necia y una idiota. Y no alguien que debería servir como señora de nada, y mucho menos como señora de Invernalia. Lorra se contuvo de replicar y, en cambio, decidió preguntar algo que hacía tiempo se preguntaba. ¿Por qué apoyas al tío de mi esposo? Él es un Stark, y más que eso, es un Stark que ha criado a sus hijos fuera del norte. Pasó los últimos 15 años fuera del norte, antes de regresar aquí. Sabe poco de las costumbres de la gente, y su compañía creció en esos. Entonces, ¿por qué los apoyas? Seguro que habrías ganado más simplemente declarando la independencia. Bolton hizo algo que ella no esperaba. Se rió. Se rió tanto que su estómago se movió. Luego se detuvo y su expresión se volvió seria nuevamente. Si fuera mi abuelo, tu estimación habría sido correcta.
Me habría separado por completo de Invernalia y me habría declarado rey del Fuerte del Terror, y habría tomado la corona y usado las murallas del Fuerte del Terror para protegerme a mí y a mi familia. Pero no soy mi abuelo, ni tampoco mi padre. Simplemente soy alguien que cree que Lord Edric cumplirá con algo que los Stark han fallado en entregar durante algún tiempo. ¿Y qué es eso?, preguntó Lorra, aunque pensó que tenía una buena idea de lo que podría ser. Un norte libre, protegido de los conflictos y problemas del sur. Sin la necesidad de pagar impuestos a algún extranjero que no hace nada más que usar el dinero para libros y otras tonterías. Somos un pueblo construido sobre la guerra y la tierra. No necesitamos libros, ni necesitamos los lujos que el sur exige que paguemos. Lord Edric promete llevarnos de vuelta a nuestras raíces, y asegurar que las formas de nuestros ancestros estén protegidas, y que nunca más tengamos que lidiar con la ignorancia del sur. Dijo Lord Bolton, y por un breve momento, Lorra vio la esperanza en sus palabras, el ingenuo hombre joven escondido detrás de la fría máscara del señor del Fuerte del Terror. Edric Stark luchó por Daemon Blackfyre durante la primera rebelión Blackfyre. Señaló Lorra. Sabía que nunca habría un norte independiente durante esa época. Y creo que lo sabe ahora. Te están tomando el pelo, mi señor. Tú y los demás como tú, están siendo manipulados para darle a Edric Stark lo que quiere. Cuando se siente donde mi esposo debería sentarse, los tomará a todos por tontos. Lord Bolton estaba a punto de responder cuando un mensajero que vestía el rojo de la casa Bolton entró y le susurró al oído. Bolton asintió, despidió al hombre y luego se volvió para mirarla. Parece que podrías estar a punto de cumplir un propósito después de todo. Ven conmigo, mi señora. Se levantó y la obligó a levantarse. Caminaron por el pasillo hasta las murallas, donde sus manos estaban atadas. Intentó protestar, pero los hombres que la sujetaban eran demasiado fuertes. Fueron llevados al borde, y allí vio a Berrón montado en su corcel, empapado en sangre. Berrón Stark, veo que has regresado. Desata a mi esposa y deja mi castillo, y quizás te deje vivir, Bolton. Respondió Berrón. Lord Bolton se rió. Fue un sonido escalofriante. Déjame ver que has traído a Lord Edric aquí ileso, y podría considerar dejar libres a tu esposa e hijos. Berrón parecía a punto de gruñir. Ella quiso decir algo, pero sospechaba que cualquier cosa que dijera sería utilizada para abusar de su esposo, así que mantuvo la boca cerrada. ¿Estás bien, Lorra?, preguntó su esposo. Sí. Respondió Lorra, tratando de transmitir sus sospechas en esa única palabra. Berrón asintió. Traed al hombre hacia adelante. Edric Stark fue traído encadenado, con un ojo faltante y el otro increíblemente ensangrentado. Ahora, déjalo ir. Dijo Bolton. Ella sintió que algo presionaba contra ella. Deja ir a mi esposa primero. Dijo Berrón. Berrón. Gritó ella mientras el cuchillo presionaba contra su garganta. Berrón. Gritó mientras el cuchillo cruzaba su garganta en un movimiento rápido. Lorra. Gritó Berrón. Ella lo escuchó mientras era empujada y mientras caía. Escuchó a Bolton decir, solo fue justo, por lo que tu padre le hizo a mi madre. Hubo un rugido, y luego sintió algo más, unas manos. Se giró y vio a Berrón allí mirándola. Yo, te, amo. Susurró Lorra mientras el frío se filtraba. Capítulo 78. Berrón noveno. Berrón estaba cansado. Su cuerpo estaba roto, sus huesos gritaban por alivio, y sabía que la lucha que había precedido a esto le había quitado mucho. Y sin embargo, allí estaba, observando cómo Bolton sostenía a su esposa y hablaba. Berrón quería colgar al hombre y matarlo, pero se complació en su juego. Ahora, déjalo ir. Dijo Bolton, refiriéndose a Edric Stark, el hombre sin un ojo, el hombre que Berrón había estado tentado de matar. Deja ir a mi esposa primero. Respondió Berrón, luchando contra el deseo de gruñir. Berrón. Gritó su esposa. Berrón parpadeó y vio algo presionando contra la garganta de su esposa. Berrón. Gritó Lorra. Berrón vio algo en lo que no podía creer del todo. El cuchillo llegó y entonces Lorra caía. Lorra. Gritó, abalanzándose hacia adelante. Fue solo justo, por lo que tu padre le hizo a mi madre. Dijo Bolton. Berrón lo ignoró y corrió hacia Lorra. Lorra, quédate conmigo, por favor, cariño. Suplicó Berrón, sosteniendo a su esposa en sus brazos. Su esposa lo miró. Si realmente podía verlo o no, no lo sabía, pero allí estaba, mirándolo, su mano extendida y él la tomó. Yo, te, amo. Dijo su esposa. Te amo, Lorra, por favor quédate conmigo. Suplicó Berrón, sintiendo lágrimas caer por su rostro. Su esposa no se movió.
Se inclinó y no pudo oír su respiración. Gritó en el espacio vacío que ella había dejado, gritó y exigió justicia. Miró hacia arriba a Bolton, vio la sonrisa engreída del hombre y juró: te mataré a ti y a tu familia por esto. Pidió ayuda y observó cómo los hombres llevaban el cuerpo de su esposa lejos de donde había caído. Se levantó, con el corazón dolorido. Se movió hacia donde Edric Stark estaba de pie. El hombre lo miró. Sobrino, sabes que no tuve nada que ver con esto. Podemos llegar a un acuerdo. Dijo Edric. Berrón miró a su tío y dijo: no eres familia mía. Desenvainó su espada y, con un movimiento rápido, mató a su tío, ignorando sus súplicas. Avanzó, rugiendo. Abrid la puerta. Sus hombres avanzaron con el ariete que había ordenado construir. Solo bastaron 2 golpes para abrir la puerta. Entró, con sus hombres siguiéndolo. Bolton seguía en la muralla. Podía verlo. Berrón mató a 2 hombres e hirió a un tercero. Siguió adelante. El cuerpo sin vida de Lorra era la única motivación que necesitaba. Bolton estaba donde estaba, con arqueros a su lado. Escuchó al hombre dar una orden. Entonces, flechas fueron liberadas, cayendo sobre él y sus hombres. Algunos murieron, otros resultaron heridos. Las flechas lo fallaron. 1 o 2 lo golpearon, y entonces mató a otro hombre que hizo que Bolton cambiara de color. Subió los escalones hacia donde estaba Bolton. Berrón podía sentir las flechas clavadas en su cuero. Comenzaban a sacarle sangre. Berrón continuó, sin embargo. El cuerpo de Lorra yacía extendido en el suelo, una imagen penetrante en su mente. Mató a más hombres, observando cómo caían. Las flechas volaban a su alrededor. Realmente comenzaban a ponerle de los nervios. Bolton lo miró. Berrón simplemente se quedó allí, con flechas clavadas en su cuero. Morirás por lo que has hecho. Dijo Berrón. Por todo. Las rebeliones, el asesinato, especialmente el asesinato. Has roto cada juramento que has hecho y, como tal, ya no tienes permitido conservar nada dentro del norte. Arrodíllate y podrías ir al norte, al muro, y eso es todo. Bolton resopló. Tengo a tus hijos bajo vigilancia. Si muero, ellos morirán. ¿Sabes eso, verdad, Berrón? Siempre lo has sabido. Berrón simplemente suspiró. Mis hombres ya están lidiando con los tuyos. Bolton, sabes que no puedes ganar. Por lo tanto, quiero saber por qué me traicionaste a mí y a tus juramentos. ¿Por qué te pusiste del lado de Rick Stark? Bolton no dijo nada por un momento, luego respondió. Creo que Invernalia ha roto sus juramentos. Nos estabas involucrando en guerras en el sur. Nos estabas quitando cosas para enviarlas hacia el sur. No estábamos obteniendo ningún beneficio de esto. Nuestros padres, hermanos e hijos estaban muriendo. Era hora de liberarse. Berrón suspiró. Entonces, ¿decidiste cometer traición? Tú y tu padre han condenado a tu familia a la extinción. Lo sabes, ¿verdad? No puedo perdonarte a ti ni a nadie más de tu familia. Tendré que terminar lo que mis antepasados comenzaron hace todos esos años. Eso no era algo que quisiera hacer, pero tendría que hacerse. La traición no podía permitirse. Bolton se rió. Verás, aquí es donde has fracasado. Has matado a Edric Stark. Te has convertido en un asesino de parentela. Si me matas y sobrevives, no serás seguido. La mitad del norte te ha abandonado, y la otra mitad está a punto de seguir. Cregar de Stark también vive, y nunca te dejará ganar. Berrón no dijo nada, simplemente avanzó, con su espada desenvainada. La sangre goteaba en el suelo. Bolton también avanzó. Intercambiaron golpes, retrocedieron y luego se acercaron para reanudar. Una mezcla de paradas, bloqueos y contraataques trajo todo de vuelta al punto de partida. Las cosas se mantuvieron interesantes por el hecho de que Berrón perdía sangre constantemente mientras luchaba. Podía verla moverse hacia el suelo. Con un tajo y un gancho, desarmó a Bolton, y luego, tan rápido como pudo, se lanzó hacia adelante y hundió su arma en Bolton. Dio un paso atrás y observó caer a Bolton. Una flecha lo golpeó, luego otra, luego otra. Una flecha final lo golpeó. Se rió mientras caía. Alabados sean los dioses, que el fuego y el hielo os destruyan a todos. Cerró los ojos y dijo en voz alta. Te veré pronto, Lorra. Capítulo 79. Donor II. Donor cabalgó tan rápido como su caballo le permitió. Había algo en su cabeza que no se iba, algo que Torren Stark había dicho. Siguió adelante. Sus heridas no lo frenaban en lo más mínimo. No podía permitir que algo le sucediera a su familia. Si Invernalia había caído, sucederían cosas terribles.
Siempre tenía que haber un Stark en Invernalia, y no creía que Edric Stark fuera un Stark. Demonios, ni el hombre ni su familia eran norteños. Invernalia apareció a la vista y detuvo su caballo cuando llegaron a las puertas, lo redujo a un trote y luego atravesaron el portal. Desmontó. Había cadáveres por todas partes, flechas clavadas en el suelo. Desmontó y fue recibido por un hombre que reconoció como Lionel Pole. Mi señor, gracias a los dioses que ha llegado. Por favor, sígame, lo necesitan. Donor asintió y siguió al hombre. ¿Qué pasó aquí, Lionel? Preguntó. El hombre lo miró y dijo, Lord Bolton y Edric Stark tomaron Invernalia. Tomaron a tu familia como rehenes, y entonces Edric Stark y Lord Veron lucharon entre ellos. Lord Veron mató a Edric Stark y a Lord Bolton, pero está muy gravemente herido. Donor asintió. Ya lo había supuesto. ¿Y mis hermanos y hermanas? ¿Y mi madre? ¿Dónde están? Algo extraño pasó por el rostro de Pole, pero dijo, están con tu padre. Caminaron rápidamente, girando de un lado a otro. Donor era consciente de que estaba cubierto de sangre y barro, y seguro que su madre le regañaría. Apartó ese pensamiento mientras llegaban a la habitación de su padre. Lionel hizo una reverencia. Donor entró y corrió al lado de su padre. Padre, estoy aquí. Dijo Donor. Sus hermanos y hermanas estaban allí. Se volvieron hacia él con los ojos rojos y las mejillas manchadas de lágrimas. Donor, dijo su padre. ¿Cómo fue la batalla? Bueno, ejecuté a Torren Stark y puse a su ejército en fuga. Respondió Donor. Miró a su alrededor y preguntó, ¿dónde está madre? Verena lloró entonces, y William tuvo que sacarla de la habitación. Donor miró a su alrededor y no pudo ver a madre. Eso era muy extraño. Madre nunca habría permitido que estuvieran al